parte de Comunicaciones y Transporte. Manifestaciones, señoría. Defensa. Muchas gracias, señoría. Obviamente no estamos de acuerdo. Creemos que es desproporcionada la petición del propio agente del Ministerio Público, como desproporcionada fue la manera en cómo fueron solicitadas vinculaciones a procesos por delitos que al final se determinó que unos no eran materia, otros eran la misma conducta y uno estaba subsumido con otro. Este modo se está repitiendo en esta etapa ahora de solicitar la medida cautelar. No es desproporcionada, no se cumple con la función, con ninguna de las funciones que debe de tener la prisión preventiva justificada. El señor Mario, la propia fiscalía se ha cerciorado de que el señor sí tiene arraigo, existen registros de investigación realizados por la Fiscalía General de la República en Irapuato, Guanajuato, quien en apoyo de la Fiscalía ordenó inspecciones del lugar en donde el agente de Policía Federal Ministerial, Carlos Pozo Cervantes, acudió hasta el domicilio del señor, en donde tuvo una entrevista con el señor Ángel González Mendoza, que manifestó que Mario González Hernández pues es su sobrino y que sabe que trabaja y que tiene un sueldo aproximado de 3,500 pesos y él lleva a cabo esta inspección. También contamos con invocamos para esta solicitud los actos de investigación realizados por el agente oficial investigador B de la Policía de Guadalajara, Eduardo Ríos Suárez, en un oficio. No, a él fue remitido el oficio de la Fiscalía de Irapuato, 13, ¿sí es 13 o 12? 12-723 del 2024, en el cual se traslada también al domicilio y él es textual, este oficial, Carlos Pozo Cervantes, cuando dice me trasladé al domicilio, que se refiere a la presente oficio, se localiza el arraigo domiciliario del C. Mario González Hernández, el cual se ubica en calle La Paz, número 61A, en Pénjamo, Guanajuato. También en una entrevista realizada a la señora Brenda Rodríguez Casas, manifiesta pues que ellos tienen precisamente su domicilio en la población de Pénjamo, como también lo escuchamos aquí de viva voz del propio imputado y de todos sus familiares. Incluso 2 de sus familiares pues están prestándole apoyo de moral, emocional, viajaron hasta esta ciudad, aparte porque en el caso de Brenda, pues es su esposa y fue también testigo material de los hechos. También se cuenta con otra entrevista de el agente policía investigador Carlos Pérez Cervantes, también de Fiscalía de Irapuato, Guanajuato, que también realiza una visita, un acto de investigación y entrevista a Mario González Hernández, que la persona entrevistada es Ángel González Mendoza. Él le realiza otra entrevista y dice que es su sobrino, que es jornalero, que gana 3,500, y él inclusive hace una toma, remite la fotografía de la casa donde vive Mario, porque la localiza y nos muestra el plano y la ubicación, y le adjunta, porque sus entrevistados le adjuntan un recibo de la luz a nombre del propio Mario González Hernández y otro recibo de la misma finca Pirul número 19 a nombre precisamente de Mario González Hernández, del
del Comité Municipal de Agua Potable de Pénjamo, Guanajuato. Con esto corroboramos el propio dicho del imputado en el sentido de que pues él tiene su casa propia, o sea, él a pesar de ser jornalero, efectivamente él nunca ha negado que vive vive en Pénjamo y trabaja en los Estados Unidos. Pues es una circunstancia de la cual pues no puede ser utilizada en su contra para determinar si tiene arraigo o no, o riesgo de fuga. En todo caso, pues si hay alguna, bueno, nosotros propondríamos, el señor obviamente se compromete a quedarse al pendiente de esta autoridad, a entregar su pasaporte y estar a la disposición, a su visa también. Inclusive este tribunal podría mandar una alerta a las autoridades migratorias para el efecto de que por el momento y mientras dura el procedimiento, pues no abandonara, si se le permitiera continuar en el lugar de su arraigo, estaría aquí cuantas veces fuera llamado en la ciudad de Guadalajara. Y pues él si le exigieran que se estuviera dentro de la circunscripción o de la jurisdicción de este tribunal, pues tendría que ver la manera de quedarse incluso a vivir y se comprometería a ello. Es importante señalar que no existe ningún tipo de dato objetivo en el cual se pueda fundar la Fiscalía para suponer que podría obstaculizar la investigación. No, el señor Mario, como lo han dicho sus familiares entrevistados y él mismo, nunca ha tenido ningún dato que se pueda tomar como objetivo que nos haga presumir que hay riesgo de fuga, peligro de sustracción, peligro de entorpecimiento de la investigación o que no esté dispuesto a colaborar. Les señalan lo de la suma. Hay una evaluación de riesgo donde uno de los parámetros en los que esta persona que la emite y la firma se funda, la licenciada Ingrid Nancy Rodríguez Escalona, analista de la información. Me voy a referir ahorita nada más a que una de sus conclusiones es que por la pena podría haber el peligro de sustracción. Esa situación ya varió de este análisis de riesgo, puesto que ella estaba tomando en consideración que estaba probablemente le estaba siendo o sería vinculado quizá por un delito de 40 a 100 años de prisión, y ya no puede tomarse este mismo parámetro. Obviamente el señor Mario está dispuesto a solicitar o hacer la propuesta a la Fiscalía para llegar a una salida alterna, porque con los concursos de delitos, por la pena mayor del delito de daño en las cosas, que en el caso de que se llegara a la salida alterna o procedimiento abreviado, sería tendrían que imponerle pena de 4 años, quizá con alguna reducción, y con el concurso ideal o real, lo que se determine en su momento, pues no alcanzarían unas penas mayores de 6 años. Entonces no es una cuestión que a él le motive a sustraerse de la acción de la justicia. Por los años de pena, además de que es un hecho muy superado ya por la Suprema Corte de Justicia, que aún tratándose de penas mucho mayores que las que se les pueden que las que se le pudieran imponer en su momento a nuestro representado, pues ese no es un elemento que sea preponderante, y mucho menos cuando sea único para tener por justificada la prisión preventiva. Hablan de movimientos migratorios, pues nunca se negó, y como ya lo repetimos, y efectivamente, como lo escuchamos aquí de sus familias, de él mismo,
Él va y viaja todos los años, viaja 6 meses, algo que pues va a tener que suspender durante el tiempo que durara este juicio. Y pues efectivamente, como él mismo nos dijo, recientemente había terminado su jornada, su periodo de trabajo, temporada de trabajo en los Estados Unidos, y venía regresando el día 3 de enero, tal como él nos lo dijo, en camión, entrando precisamente por San Isidro, o conocido como el punto migratorio de El Chaparral. Venía a su domicilio. Otra cosa que este tribunal sí debe de tomar, no, primero me voy a hacer referencia a y vamos a aducir precisamente a nuestro favor esa opinión esa opinión técnica o opinión consultiva del Consejo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque precisamente es una restricción a los estados. Esta recomendación que le hacen al Estado de Argentina, en donde precisamente en los puntos que bien señala el asesor jurídico, le están imponiendo una restricción para que sea de carácter muy excepcional. Precisamente ese es el sentido de esta opinión consultiva, que tratándose de delitos de alta gravedad, que causan un gran impacto, que pueden causar un daño emocional a toda una nación, entonces es obvio que esta opinión consultiva se está refiriendo a unos tipos de delitos pues que son de muy alto impacto y que pueden causar disturbios y amenaza de disturbios cuando una persona acusada de estos delitos, en ocasiones el Estado le concede una medida de prisión preventiva justificada y que tan solo por ese hecho puede causar temor a un gran sector de la población, lo cual la verdad no es el caso para el señor Mario González Hernández. Habla de que el peligro el peligro para la aviación, a las aeronaves, obviamente que no existirá ningún peligro, puesto que yo no sé, yo estoy seguro que un día vamos a ver al señor Mario de nueva cuenta viajando libremente por todas las aerolíneas de este país, incluyendo a Volaris, porque no lo van a querer dejar perder como cliente en un momento dado, en un futuro. Pero también sé que por el momento él no va a tener una restricción de no subirse a un avión, no sé por cuánto tiempo. Y entonces, en ese sentido, no hay absolutamente ningún peligro para ninguna de las instituciones, porque por el momento él va a tener restringido el acceso a ese tipo de servicios, de manera que no se ponga en peligro. Algo de lo más importante, no se puede duplicar primeramente el principio de presunción de inocencia, así como una persona que inclusive tuviese abierta una carpeta de investigación, no por ello tendría, inclusive se justifica que no pudiera tener el acceso a una prisión preventiva, a una libertad durante un proceso, si es que no se justifica de alguna otra manera. Y aquí la manera de exponer de algunos asesores y de la propia fiscalía es que por el mismo hecho, o sea, estamos en esta sala, se le está procesando por unos hechos que se decidió que por el momento se tienen que analizar juntos, como un solo delito o como un solo proceso penal. Entonces no se puede aplicar el criterio de que son de distintos delitos para una cuestión y para la que son diversos delitos para la cuestión, para vincular a proceso y para el proceso que va a seguir, y para la cuestión del debate de medidas cautelar, separarlos y decir que son dos conductas distintas y dos eventos diferentes. Se le está vinculando, la formulación de la imputación fue porque refieren que cometió esas conductas, pero la misma conducta por la que se le está solicitando la vinculación a proceso, e incluso ya se le vinculó, no puede ser utilizada como indicador de la peligrosidad para decidir
de la propia prisión preventiva. Para la prisión preventiva justificada deben ser otros datos objetivos, no la misma acusación por la que se está vinculando al procesado. Entonces sería o es como estar procesando a una persona y estar imponiéndole la carga, o inclusive una situación análoga a estarle imponiendo doble pena a una persona, doble estigmatización. Hiciste estragos, disturbios en un avión, y al bajarte, y recordemos que, como se alegó, una vinculación a proceso no es una, no vence todavía la presunción de inocencia. Nosotros tenemos que seguir, y Mario tiene el derecho de seguir exigiendo que se le trate como inocente del delito de presuntamente él haber provocado, porque hay indicios. Si bien es cierto que se consideró razonable los que existen para vincularlo o creer que probablemente él haya la posibilidad de que él haya ocasionado ese accidente, no puede utilizarse eso ya como, como una justificación para la prisión preventiva justificada. Entonces, sí le solicitamos a usted haga un estudio de razonabilidad y de ponderación de la convencionalidad y de la proporcionalidad y de los fines que persigue esta medida, y llegue a la conclusión de que en el caso en particular de Mario basta que se le impongan cualquier otra, además de que para que se aseguren los fines que persigue precisamente la prisión preventiva, en este caso justificada. Gracias. ¿Cuánto? Por mi parte es todo. Sí, bajo el principio, más bien dicho el criterio de mínima intervención, solicitamos que no se le imponga la prisión preventiva justificada. En primer lugar, el artículo 168 existe criterio en el sentido de que no se pueden ventilar las fracciones de manera aislada, sino que deben de ser todas en su conjunto, y faltaron algunas por analizarse de manera integral. En relación al arraigo, efectivamente también existen dos criterios, en el sentido de que uno de ellos dice que el hecho de que tenga uno o más inmuebles o domicilios fuera de el lugar donde se lleva el proceso, eso no implica que deba de imponerse la prisión preventiva justificada o que no tenga arraigo, que lo importante es que tenga un arraigo, sin importar que sea fuera de la localidad del juicio. En este caso, bajo el principio de subsidiariedad, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para neutralizar los riesgos procesales, como es la comparecencia del imputado al proceso y garantizar la seguridad de las víctimas, de la comunidad y la obstaculización del proceso, podría imponérseles otras medidas cautelares para neutralizar esos riesgos procesales, como los que mencionó el compañero, la cancelación o restricción, anulación o suspensión del uso de los documentos migratorios. También existe el criterio que dice que el máximo de la pena no es suficiente como único elemento para que con ello solamente se le pudiera imponer esa medida cautelar tan gravosa. Atendiendo a ello, ni siquiera, aun y cuando estuviera vinculado a proceso por el delito más grave, que fue el de secuestro en su modalidad de privación de la libertad, no por ese simple hecho, aún teniendo una penalidad de entre 40 y 80 años, me parece, se le tendría que imponer. Aún con ello tendría que hacerse un balance y una ponderación. Pero como dicen, con ello ya cambiaron las condiciones que objetivamente tal vez hubieran sido motivo de la imposición en la audiencia anterior. El comportamiento del imputado, esa fracción se refiere a que sea durante el procedimiento. El comportamiento que se refieren después del hecho aún no iniciaba el procedimiento penal, y ello debe de ser en la medida en que indique
va a someterse y más bien tendría que valorarse cuál ha sido el comportamiento actual dentro del reclusorio y su colaboración. Entonces, bajo el principio de previsibilidad, pues no sería posible determinar de manera subjetiva que Mario pudiera o que va, bajo apreciaciones subjetivas, que el nivel de riesgo fuera, enfrentando su proceso fuera de la cárcel, fuera alto. Pues también hay criterio al respecto en que no se deben de basar en esas apreciaciones subjetivas por parte del juzgador para la imposición de la medida. En relación al artículo 170, pues efectivamente también tendría que subirse a otra aerolínea, pero existen medidas que podrían prohibir incluso que se acercara, no a un avión, sino a cualquier aeropuerto del país y restringírsele dentro de un perímetro o área que no circule por esas zonas. Por lo tanto, solicitamos que bajo ese principio de proporcionalidad y necesidad se le imponga una medida diversa que pudiera garantizar su comparecencia y evitar el riesgo de pasajeros, de las que contempla el artículo 155 del Código Único. Sería todo. Solamente, su señoría, pues desde la perspectiva de Mario, se ventila que él estuvo todo el tiempo intentando preservar su familia y sus hijos están en pleno desarrollo cognitivo y pues ahorita actualmente hay la convención de niños y niñas y adolescentes tiene una importancia sobre diversos asuntos solamente. Fiscal, ¿algo más que desee agregar? Evitando, por favor, Sí, señoría, solamente para precisar, precisamente la defensa toca la